Hola, bienvenido una vez más al canal. Antes de comenzar con la historia de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu like. Parece algo pequeño, pero ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y podamos seguir trayendo historias como esta, historias de lugares extraños, de misterios que muy pocas personas conocen, y de sucesos que nadie ha podido explicar. Ahora sí, baja un poco las luces, ponte cómodo, y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar ocurrió en un parque que, durante el día, parecía completamente normal. Un parque como cualquier otro, árboles altos, senderos de tierra, juegos infantiles, columpios que se movían con el viento y algunas bancas viejas donde la gente solía sentarse por las tardes. Durante años fue un lugar lleno de vida. Niños corriendo. Familias paseando. Personas caminando con sus perros. Pero cuando caía la noche, todo cambiaba. El parque quedaba completamente vacío. Y no porque cerrara oficialmente, sino porque la gente del barrio había comenzado a evitarlo. Especialmente después de lo que ocurrió una noche. Todo comenzó hace muchos años, cuando algunos vecinos empezaron a escuchar algo extraño en medio de la madrugada. Un sonido metálico. Suave, repetitivo. El sonido de un columpio moviéndose. Al principio nadie le dio importancia. Pensaron que tal vez era el viento. Pero el problema era que ese sonido aparecía todas las noches. Siempre a la misma hora. Cerca de las 3 de la madrugada. Un hombre que vivía justo frente al parque fue uno de los primeros en notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras estaba en su sala mirando televisión, escuchó el mismo ruido. Clink. 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 Era el sonido del columpio. El hombre se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí podía ver perfectamente la zona de juegos. Y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Uno de los columpios se estaba moviendo. Hacia adelante. Y hacia atrás. Pero lo extraño era que no había viento. Y lo más inquietante era que no había nadie sentado en él. El hombre se quedó mirando durante varios segundos tratando de entender lo que estaba pasando. Pensó que tal vez el columpio se había movido antes y simplemente seguía balanceándose. Pero justo cuando estaba a punto de cerrar la cortina, el columpio se detuvo. Por completo. Y entonces ocurrió algo que lo hizo sentir un escalofrío. El columpio de al lado comenzó a moverse. Aquella noche decidió no mirar más hacia el parque. Pensó que tal vez estaba cansado, o que su mente estaba imaginando cosas. Pero no fue el único. Con el paso de las semanas más vecinos comenzaron a notar cosas extrañas. Algunas personas decían escuchar risas infantiles en la madrugada. Otras aseguraban ver una pequeña silueta corriendo entre los árboles. Pero siempre ocurría lo mismo. Cuando alguien se acercaba para ver mejor, no había nadie. Hasta que una noche ocurrió algo que cambiaría todo. Dos adolescentes del barrio decidieron entrar al parque cerca de la medianoche. Habían escuchado las historias sobre los columpios que se movían solos y querían comprobar si todo era verdad o simplemente un rumor. Uno de ellos llevaba su celular grabando. Entraron riendo. Bromeando. Aquí es donde aparece el fantasma del parque, dijo uno mientras apuntaba la cámara hacia los juegos. Todo parecía completamente normal. Los árboles se movían suavemente con el viento. Las lámparas iluminaban débilmente los senderos. Y el parque estaba totalmente vacío. Pero cuando llegaron al área de los columpios, el ambiente cambió. El aire se volvió extraño. Más frío. Y entonces lo escucharon. Un sonido suave. Un leve crujido metálico. Uno de los columpios comenzó a moverse lentamente. Los dos se quedaron en silencio. El columpio se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Pero no había nadie sentado en él. Uno de los jóvenes dio un paso hacia adelante. ¿Hay alguien ahí? Nadie respondió. Pero justo cuando estaban a punto de acercarse más, escucharon algo detrás de ellos. Un pequeño sonido.
como pasos muy suaves. Los dos giraron lentamente. Y fue entonces cuando lo vieron. A unos metros de distancia, cerca de los árboles. Había un niño. Estaba de pie. Completamente quieto. Observándolos. Los adolescentes se miraron confundidos. El niño parecía tener unos 7 u 8 años. Vestía ropa sencilla, algo vieja, como si perteneciera a otra época. Uno de los chicos habló. Oye, ¿estás perdido? El niño no respondió. Solo los miraba. Con una expresión completamente vacía. Entonces comenzó a caminar hacia los columpios. Paso. Tras paso. Muy lentamente. Los adolescentes sintieron algo extraño. Algo en la forma en que el niño caminaba no parecía normal. Cuando llegó a los columpios, se sentó. Y comenzó a balancearse. Hacia adelante. Y hacia atrás. Uno de los chicos levantó el celular para grabarlo mejor. Miren esto, susurró. Pero justo en ese momento el niño levantó la cabeza. Y cuando la cámara captó su rostro, algo no estaba bien. Su piel era demasiado pálida. Sus ojos estaban completamente oscuros. Como si no reflejaran ninguna luz. El niño sonrió. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa demasiado amplia. Demasiado rígida. Entonces habló. Su voz era suave. Casi un susurro. ¿Quieren jugar conmigo? Los adolescentes sintieron un escalofrío. Uno de ellos dio un paso hacia atrás. Oye, vámonos. Pero el niño dejó de balancearse. Y los miró fijamente. Siempre se van. Los jóvenes no esperaron a escuchar más. Salieron corriendo del parque tan rápido como pudieron. No se detuvieron hasta llegar a la calle. Respiraban agitados. Nerviosos. Pero lo peor ocurrió después. Cuando revisaron el video que habían grabado. Porque en la grabación, los columpios sí se movían. Pero no había ningún niño sentado en ellos. El video mostraba los columpios balanceándose solos. Como si alguien invisible estuviera ahí. Si la historia te está intrigando hasta ahora, recuerda suscribirte y dejar tu like, porque lo que ocurrió después en ese parque fue aún más inquietante. Porque desde aquella noche, las apariciones del niño comenzaron a volverse cada vez más frecuentes. Y algunas personas aseguran que si entras al parque cerca de las 3 de la madrugada, podrías verlo. Sentado en los columpios. Esperando. Observando. Como si estuviera esperando a alguien con quien jugar. Pero nadie sabe realmente quién es ese niño. Ni de dónde viene. Y lo más extraño es que cuando los vecinos comenzaron a investigar la historia del parque, descubrieron algo que haría que todo el barrio dejara de entrar allí por las noches. Porque muchos años atrás, un niño desapareció exactamente en ese lugar. Pero cuando los vecinos comenzaron a investigar lo que estaba pasando en aquel parque, descubrieron algo que hizo que todo se volviera aún más inquietante. Resulta que muchos años antes de que comenzaran a escucharse las historias del niño en los columpios, había ocurrido algo extraño en ese mismo lugar. Un niño había desaparecido. Era una historia antigua, tan antigua que muchos de los vecinos más jóvenes ni siquiera la conocían. Pero los ancianos del barrio sí la recordaban. Había ocurrido hace más de 20 años. En aquel entonces el parque era todavía más grande y estaba mucho más lleno de gente. Todos los fines de semana las familias se reunían ahí, los niños corrían entre los árboles y los juegos infantiles estaban siempre ocupados. Entre todos esos niños había uno que siempre estaba en los columpios. Un niño tranquilo. Callado. Que muchas veces prefería jugar solo. Los vecinos recordaban que casi siempre se sentaba en el mismo columpio, balanceándose lentamente mientras observaba a los demás niños correr y jugar. Pero una noche, desapareció. Según la historia, el niño había salido a jugar por la tarde.
Su madre lo había visto entrar al parque como lo hacía casi todos los días. Pero nunca volvió a casa. Cuando cayó la noche y el niño no regresó, su familia comenzó a preocuparse. Primero pensaron que tal vez se había quedado jugando con algún amigo. Pero cuando preguntaron por todo el barrio, nadie lo había visto salir del parque. Esa misma noche comenzaron a buscarlo. Vecinos, familiares y policías recorrieron cada rincón del parque. Revisaron los senderos, los árboles, las bancas. Incluso revisaron debajo de los juegos infantiles. Pero el niño no estaba. Pasaron horas buscando. Luego días. Pero nunca encontraron ninguna pista. El niño simplemente desapareció. Con el tiempo la historia comenzó a olvidarse. Las familias se mudaron. Los años pasaron. Y el parque continuó funcionando como siempre. Hasta que empezaron a ocurrir las cosas extrañas. Las risas en la madrugada. Los columpios moviéndose solos. Las sombras entre los árboles. Y finalmente, las apariciones del niño. Cuando los vecinos conectaron las historias, muchos comenzaron a pensar lo mismo. ¿Y si el niño que aparecía en el parque era el mismo niño que desapareció años atrás? Pero nadie tenía pruebas. Solo historias. Solo rumores. Hasta que ocurrió algo que dejó a todo el barrio completamente helado. Una noche, un joven decidió entrar al parque solo. Había escuchado todas las historias sobre el niño del columpio y quería comprobar si eran verdad. Llevaba su celular grabando. Entró al parque cerca de las 3 de la madrugada. El lugar estaba completamente oscuro. Solo una lámpara iluminaba débilmente el área de los juegos. El joven caminó lentamente por el sendero de tierra. El silencio era absoluto. Aquí estoy, susurró a la cámara, en el famoso parque embrujado. Continuó caminando hasta llegar a los columpios. Todo estaba quieto. Nada se movía. El joven comenzó a reír. Ya ven, no hay nada. Pero justo cuando dijo eso, se escuchó el sonido. Clink. 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 Uno de los columpios comenzó a moverse lentamente. El joven se quedó inmóvil. Apuntó la cámara hacia el columpio. El asiento se balanceaba hacia adelante y hacia atrás. Pero no había nadie. ¿Hola?, dijo nervioso. Entonces escuchó algo detrás de él. Pasos. Pequeños pasos. Giró lentamente. Y ahí estaba. El niño. De pie a unos metros de distancia. Observándolo. El joven sintió un frío terrible recorrerle el cuerpo. El niño comenzó a caminar lentamente hacia él. Paso. Tras paso. Muy despacio. ¿Quieres jugar conmigo?, preguntó con una voz suave. El joven retrocedió. No, no, yo solo estoy grabando. El niño inclinó ligeramente la cabeza. Siempre dicen lo mismo. El joven levantó la cámara para enfocarlo mejor. Pero en ese momento la pantalla del celular comenzó a fallar. La imagen se volvió borrosa. La luz parpadeó. Y cuando volvió a enfocarla, el niño estaba mucho más cerca. Demasiado cerca. El joven salió corriendo del parque sin mirar atrás. No se detuvo hasta llegar a la calle. Esa misma noche subió el video a internet. El video se volvió viral en el barrio. En la grabación se podía ver claramente algo extraño. El columpio moviéndose. La figura del niño acercándose. Pero cuando ampliaban la imagen, el rostro del niño aparecía completamente oscuro. Como si la cámara no pudiera captarlo. Después de ese video, el parque fue cerrado por las noches. Las autoridades colocaron un letrero en la entrada. Parque cerrado después de las 10 de la noche. Pero eso no detuvo las historias. Porque algunas personas que viven cerca del lugar dicen que todavía hoy, si pasas cerca del parque a las 3 de la madrugada, puedes escuchar algo.
El sonido metálico de un columpio moviéndose. Y a veces, una risa infantil. Suave. Lejana. Como si alguien estuviera jugando. Esperando. Porque tal vez el niño nunca se fue. Tal vez sigue ahí. Sentado en los columpios. Esperando a que alguien entre al parque de noche. Para preguntarle una sola cosa. ¿Quieres jugar conmigo? Si te gustó esta historia, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir el video, porque eso ayuda muchísimo al canal. Y ahora dime en los comentarios. Si pasaras frente a ese parque en la madrugada, ¿te atreverías a entrar? Nos vemos en el próximo video, si te atreves.